Miércoles de la 18ª semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 15, versículos del 21 al 28. En aquel tiempo, Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar: «Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio». Jesús no le contestó una sola palabra, pero los discípulos se acercaron y le rogaban: «Atiéndela, porque viene gritando detrás de nosotros». Él les contestó: «Yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel». Ella se acercó entonces a Jesús y postrada ante él, le dijo: «Señor, ayúdame». Él les respondió: «No está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos». Pero ella replicó: «Es cierto, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos». Entonces Jesús le respondió: «Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas». Y en aquel mismo instante quedó curada su hija. Palabra de Dios. Muy buenos días. Siempre que pienso en la vida, indudablemente sé y tengo la certeza que cada día se pone mejor en nuestras vidas. Los amaneceres a mí me encantan. Me gusta mucho cuando veo el sol salir. Pero indudablemente, cuando veo el ocaso, cuando el sol se está ocultando, es cuando se pinta el cielo de más colores, colores más intensos que el amanecer. Porque conforme va pasando el día, cada vez se pone mejor la vida. Es como un vino, mientras más se va añejando, dicen, más sabor y más costoso es el vino. La vida así es, y me gusta mucho pensar en esto. Lo mejor todavía no lo hemos visto. Lo mejor Dios lo está reservando para el final. En muchas de las profecías del Antiguo Testamento, como Joel, Isaías, hablan de eso, de esperar ese día triunfante, donde nosotros vamos a poder ver y contemplar la grandeza de un Dios que tenemos. Teniendo en mente esa idea, va a ser muy fácil el poder entender el Evangelio el día de hoy, porque pareciese que Jesús es precisamente lo que quiere. Que no nos acomodemos, que no nos quedemos quietos, sino que aspiremos más. Algo característico de los discípulos, incluso San Pablo. San Pablo nos motiva mucho a aspirar más, a los dones excelentes, no a quedarnos a la mitad, sino buscar más y más. Sin más preámbulo, escuchemos el Evangelio y dispongamos nuestro corazón para que nuevamente la palabra de Dios nos sacude, nos confronta y nos haga abrir los ojos y darnos cuenta que lo mejor está por llegar. Dice así: En aquel tiempo, Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar: «Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio». Jesús no le contestó una sola palabra. Pero los discípulos se acercaron y le rogaban: «Atiéndela, porque viene gritando detrás de nosotros». Él les contestó: «Yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel». Ella se acercó entonces a Jesús y postrándose ante él le dijo: «Señor, ayúdame». Él le respondió: «No está bien quitarle el pan a los hijos para echárselo a los perritos». Pero ella replicó: «Es cierto, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos». Entonces Jesús le respondió: «Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas». Y en aquel mismo instante
quedó curada su hija. ¡Qué texto! Para muchos es un texto muy complicado. Si lo tratas de ver desde muchos puntos de vista, pudiéramos sacar muchísimas interpretaciones. Hoy me quedo quizás con la más simple y quizás ya me la has oído repetir, pero creo que Dios me sigue hablando en esa misma línea y te comparto mi experiencia. Esta mujer, lo primero que hay que descubrir o entender es que esta mujer era cananea, es decir, no creía en el Dios de Israel. Eso es muy importante. No tenía ninguna instrucción, no participaba del culto divino, no tenía ningún compromiso, no sabía que existía ni siquiera un Dios, el Dios de Israel. Ahora, cuando ella se acerca a Jesús y le dice, hijo de David, ella muy posiblemente ni siquiera sabía quién era el rey David y ni siquiera sabía qué significaba ese título mesiánico. ¿Por qué? Porque era una persona totalmente ajena a la fe del pueblo de Israel. Por eso Jesús la ignora, porque Jesús no es ningún curandero. Jesús no anda pasando, haciendo milagros y brincando aquí y allá. No, eso también hay que entenderlo muy bien. Jesús, cada vez que realiza un milagro, es para dar una revelación de Él mismo, para dar una enseñanza, para señalar una realidad espiritual más alta. Los discípulos parece que tampoco habían entendido muy bien porque se desesperan al escuchar gritar a esa mujer que le dicen a Jesús, ya atiéndela, dale el milagro y que se vaya, como si los milagros fueran algo exterior. Sí, para Jesús es fácil hacer un milagro, pudiéramos decir. Pero esa no es la intención. La intención no es solamente sanar. Mira, ¿para qué Jesús iba a sanar a esa niña si como quiera se iba a morir? ¿Para qué Jesús resucitó a Lázaro si Lázaro se volvió a morir? ¿Para qué pudiéramos decir sanó a los ciegos y los ciegos eventualmente volvieron a perder la vista? Es decir, no. Los milagros apuntan a algo más grande, de tal manera que la resurrección de Lázaro, aunque muera, Lázaro no muere. Ya no muere más porque su fe en él se ve totalmente restaurada, confirmada, y todos los que están ahí entran en esa dimensión y conciencia. El ciego Bartimeo, aunque quizás un día más adelante volviera a perder la vista, él ya no vuelve a quedar ciego jamás, porque ha visto la salvación. Los milagros de Jesús señalan algo más. Y esta mujer pide un milagro, pero un milagro que le dice nada a ella, lo más externo, como si Jesús fuera un curandero. Por eso Jesús en cierta manera se resiste, porque no es un curandero. Él es el Hijo de Dios, y si va a realizar un milagro es para despertar y suscitar la fe. Y la fe que implica una confianza y una adhesión a Dios, un creer en el Dios de Israel. Por eso Jesús habla de una manera tan fuerte y se niega, ignora. A veces nosotros también estamos como esa mujer, diciéndole títulos a Dios que no sabemos lo que significan. Le decimos a Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y nosotros sí sabemos lo que significa hijo de David. Sí sabemos lo que significa Dios todopoderoso, omnisciente, omnipresente. Sí sabemos lo que significa Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Sí sabemos lo que significa buen pastor. Sí sabemos lo que significa alfa y omega. Sí sabemos la profundidad de lo que significa pan de vida. Sí sabemos lo que significa Mesías e incluso la palabra Cristo, que tanto la usamos. Porque a veces nos quedamos solamente en la superficie, en lo exterior, clamando y reclamando un milagro en nuestra vida, cuando lo que Jesús quiere es llegar a lo más profundo, no solamente a la piel, no solamente a que sane los músculos, la artritis, sino que sane el corazón. No solamente que sane nuestras pupilas, sino que sane la visión de nuestra vida. Y eso es mucho más profundo. Por eso cuando aquella mujer se acerca y le dice a Jesús, por favor,
ten piedad de mí, mi hija está enferma, está endemoniada. Jesús le contesta, no está bien darle el pan de los hijos a los perros. ¡Qué palabra tan fuerte! Ahora hay que entender que el evangelista utilizó la palabra perro porque es la misma palabra en hebreo que significa perro o extranjero. Entonces quizás el evangelista, en lugar de traducirlo como extranjero, lo usó como perro. Pero como quiera, el ejemplo y el error que se usa es muy bueno para la enseñanza que va a dar. Porque aquella mujer en ese momento reconoce que es extranjera, reconoce que no es parte del pueblo de Israel, pero también reconoce que aún los perros, los extranjeros, se alimentan de las migajas. Y ella, quizás buscando una migaja, reconoce, se abre la puerta de la fe al reconocer que hay más, que hay un manjar que le está esperando, aunque en ese momento ella lo que necesita sea una migaja. Por eso Jesús le dice, grande es tu fe. Porque ella, reconociendo su limitación, reconociendo que no sabía, reconociendo que sí, que hay un manjar más grande que le espera, pero que en ese momento ella lo que necesita ahorita es una migaja, porque alguien que está enfermo no va a poder comer un plato fuerte, tiene que empezar por algo pequeño. Quizás muchos de nosotros así estamos, pidiendo un milagro, algo muy pequeño, algo muy externo, pero tenemos que reconocer que hay algo mucho más grande que necesitamos. Tenemos que reconocer que hay una revelación espiritual mucho más grande que ni siquiera imaginamos y que es un manjar. A veces nos movemos pidiendo migajas cuando lo que Jesús nos está ofreciendo es el manjar de los hijos. No te quedes a la mitad. No busques solamente migajas, no sacies tu alma de migajas, de sentires, de cosas externas, de milagros. Busca la profundidad de la vida, de ser un hijo y no solamente alguien que se alimenta de migajas. Jesús no quiere darte migajas. Él te está ofreciendo el pan del cielo, lo más alto y elevado que podemos recibir. Este Dios, el Dios del amor, el Dios de la paz, el Dios de la vida, el Dios que nos ama, el Dios que quiere saciar nuestro corazón de todos los bienes, los más grandes que existen. El Dios que se entrega a sí mismo y que nos llama a ser sus amigos. Que sea Él quien el día de hoy te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dicen por ahí, cuentan, que hay muchos que prefieren el milagro en lugar del Señor de los milagros. Hay muchos que prefieren ver la obra del artista que el artista mismo. Hay muchos que prefieren la caricia que la persona que acaricia. Dicen por ahí que unos recién casados, ¿verdad? El marido tuvo que ir a la guerra. Y él en la guerra se llevó en su cartera una fotografía de su esposa. Y la esposa tenía una fotografía de él al lado de la cómoda en la cama. Y cada día la veía, antes de irse a dormir la volvía a ver, la besaba, la abrazaba, se quedaba dormida abrazando la foto de su recién casado. Y aquel hombre en la guerra, cada vez que había un momento, sacaba de su cartera y contemplaba la foto de su amada y suspiraba cuando la veía para agarrar fuerzas para seguir adelante, soñando y esperando otra vez poder verla a ella. Pues el día llegó, la guerra se acabó. Él va a regresar a su país. Ella lo está esperando en la estación de tren donde él va a llegar. Todo está ahí, todas las familias están esperando reunirse en ese momento. Él baja en una estación adelante y desde lejos cruzan la mirada. Se puede contemplar, empiezan a correr y en ese momento se empieza a correr en cámara lenta. A lo lejos
Hay quien suelta unos globos de color rojo con helio que empiezan a subir al cielo. En el cielo el sol lanza un rayo dorado de luz que ilumina los rostros de ellos dos. Y se escucha la música de unos violines. Cuando ya están los dos acercándose, se dan la espalda. Ella saca de su bolsa la fotografía del marido y la abraza. Y el recién casado, el soldado que vino de la guerra, le da la espalda a ella, saca de su cartera la fotografía de ella, la besa y la abraza. ¡Qué escena tan ridícula! ¿Verdad que nadie haría eso? Cuando tú ya estás frente al amado, te olvidas de la fotografía, te olvidas de la imagen, te olvidas de cualquier cosa y te avalanchas para recibir a esa persona. A veces nosotros así estamos con Dios. Tenemos una oportunidad de orar. Tenemos una oportunidad de estar frente a Él. Y cuando estamos frente a Él, le sacamos nuestras peticiones y le sacamos nuestras intenciones de querer milagritos y querer cosas por el estilo. Cuando Él está ahí mirándonos, cuando Él se nos quiere dar a nosotros completamente y pareciese que nosotros nos conformamos con migajas. No te conformes con una imagen, no te conformes con migajas, no te conformes con un milagro. Lánzate por Él mismo, que se te está dando como el manjar de vida eterna, que se nos da Él mismo en persona. Lo mejor está por venir. Espéralo. Que tengas un excelente día.